vida, que es duro, ya sabemos que es duro, a nadie le gusta cambiar de vida, empezar de cero, a nadie le gusta, pero llega un momento que tienes que hacerlo, porque si no, al final llegas a un grado de desconexión tan brutal de ti mismo y que te va a traer unas consecuencias mucho peores. Te das cuenta que cuando uno está en un proceso de divorcio, lo más habitual es echarle todo lo negativo o la culpa a la otra parte. Y realmente lo ves en el tiempo y no es así, o sea, simplemente bueno, pues que las parejas o las familias son ecosistemas al final y a veces convergen y otras veces divergen. De alguna manera lo puedes comprender y dices, bueno, yo soy yo, por suerte llevo unos años pudiendo ser yo, porque dentro de un matrimonio que no funciona no lo puedes ser, y tendré que dejar que esta persona sea como sea, y tendré que confiar en que mis hijos pues saquen lo mejor de mí y saquen lo mejor de ella, que seguro que es mejor que lo que teníamos cuando estábamos todos juntos, porque era lo peor de mí y lo peor de ella. Mi mayor miedo en ese sentido era primero el desapego a mis hijos, el desapego en el sentido de que cuando tienes una custodia partida, pues sabes que no vas a verles todos los días, sino que vas a verles cada 15 días o como se establezca, ¿no? O cada semana. Y para mí eso fue lo más duro, porque fue un gran aprendizaje también, en el sentido de que ellos aprendieron de alguna manera a ser autónomos y yo también. Hubo cosas que no tenía bien instauradas cuando vivía con ellos que tuve que aprender de nuevo, ¿no? Por ejemplo, pues igual una sobreprotección que yo tenía antes, me di cuenta de que llegaba un momento que no tenía ningún sentido estar sin ellos y pensando constantemente en ellos, y si les podía pasar algo, y si estarían bien o mal, y eso es un aprendizaje también. Para mí en el postdivorcio, después de la sentencia definitiva ya de divorcio, estaba muy cansada de todo el proceso porque realmente había sido un proceso largo y lo que quería era, o sea, el duelo mayor fue, o el trabajo mayor a nivel individual fue el desapego, ¿no? de mis hijos, y para mí fue un duelo eso, ¿no? No era un cambio totalmente de vida y de forma de tratar con ellos y de trabajar con ellos todo este tema. Hoy te presento a Ana Fragua. Ana Fragua es divorciada, tiene 2 hijos menores de edad y es una emprendedora nata, aunque ella ha trabajado también por cuenta ajena. Lleva con una asociación que se llama For Women, pues hace por lo menos 6 años, ¿no? Desde la actividad desde 2018. 2018, ya sí, ha llovido. Realmente For Women se creó a partir de una carencia que ella observó, sobre todo en mujeres, que bueno, luego nos explicará en qué consiste For Women, pero fue a partir de una carencia y de su momento vital. Bueno, vamos a empezar con la parte del postdivorcio. Sí, pues eso, yo como divorciado me gusta saber un poco cómo lo ha vivido otra gente, pues para contrastar y porque yo creo que de cara a quien nos pueda escuchar, pues cuantas más historias puedan oír, pues más pueden sacar aprendizajes que les sirvan para su propia historia, ¿no? Entonces, pues bueno, la primera pregunta que me surge es ¿cómo te organizaste tú al principio cuando te divorcias y te encuentras pues una madre sola con sus hijos? ¿Qué dificultades encontraste y cómo tuviste que cambiarte a ti misma, o qué hábitos tuviste que coger
nuevos para llevar adelante ese nuevo proyecto, ¿no? Que era estar tú sola con tus hijos. Vale, bueno, pues por partes. Para mí el proceso más duro, en mi caso individual, fue el previo al divorcio. Después, todo lo que es el posterior al divorcio, en mi caso es que, bueno, fue un cambio de vida total, porque hay divorcios de todo tipo. Esto es como los embarazos, las defunciones, es lo mismo, o sea, cada divorcio es un mundo, ¿no? Y requiere un proceso de ajuste de todos a la nueva vida. En mi caso, como era yo la que me iba del domicilio familiar, mi mayor miedo en ese sentido era primero el desapego a mis hijos, el desapego en el sentido de que cuando tienes una custodia partida, pues sabes que no vas a verles todos los días, sino que vas a verles cada 15 días o como se establezca, ¿no? O cada semana. Y para mí eso fue lo más duro, porque fue un gran aprendizaje también, en el sentido de que ellos aprendieron de alguna manera a ser autónomos, y yo también. Hubo cosas que no tenía bien instauradas cuando vivía con ellos, que tuve que aprender de nuevo, ¿no? Por ejemplo, pues igual una sobreprotección que yo tenía antes, me di cuenta de que llegaba un momento que no tenía ningún sentido estar sin ellos y pensando constantemente en ellos, en si les podía pasar algo, en si estarían bien o mal, y eso es un aprendizaje también, que a la larga nos ha venido bien a todos, a mí la primera y a ellos también. Por otro lado, en mi caso fue un cambio de vida total, es decir, fue una transformación en la cual lo que más y mejor noté, agradecí y a mí más me ayudó y me impulsó fue el apoyo familiar, o sea, de mis hermanas y de mis padres. Si no hubiera sido por eso, pues en muchas situaciones en las que yo, por ejemplo, tenía muchísima tensión, no sabía ni lo que hacían prácticamente, pero eran mis hermanas las que ponían el ojo delante de mí o se fijaban en esos detalles, y yo no tenía que preocuparme de nada más que de dirigirme a donde tenía que ir, es decir, como que tienes a una persona que te va haciendo de guía, ¿no? ¿Me puedes poner un ejemplo de eso que recuerdes? Pues sí, yo recuerdo, a ver, en mi caso particular cambié de vida totalmente. Tuve el apoyo familiar de mi padre y mis hermanas para irme a un nuevo domicilio. Y bueno, fueron ellos los que me llevaron todo, es decir, yo prácticamente, como estaba en esa vorágine, ¿no? Que además toda la parte del proceso de divorcio se estaba complicando muchísimo, pues realmente ahí estaba como un autómata. Entonces, en ese sentido sí, fue un privilegio, ¿no? Y lo es tener la familia que tengo, porque eran mis ojos, eran mi cabeza cuando yo no la tenía o yo no estaba centrada, ¿no? ¿no? Te cuidaron de ti. Totalmente, no, y además que es que ellos se anteponían a lo que yo iba a necesitar. Posteriormente, pues he aprendido a vivir de una manera mucho más, vamos a ver, he aprendido a vivir de una manera más humilde, he valorado mucho todo, porque cuando yo llegué a mi nuevo domicilio no teníamos ni sofá. Muchas cosas no las teníamos. De hecho, recuerdo ver Eurovisión, el primer año que vimos en mi casa Eurovisión, que querían verlo, y estábamos en una alfombra. Genial, claro, es decir, todo ese proceso, ¿no? De empezar a valorarlo todo de nuevo, pues lo vives, ¿no? Y valoras cualquier detalle, ¿no? Y como tu familia está ahí en todo momento protegiendo. Y mis hijos también empezaron a valorar cosas pues que antes no, y te animan, a pesar del proceso que están pasando ellos, ¿no? Luego, a partir de ahí y con el tiempo, mi mayor duelo, el duelo de pareja, yo ya en mi caso lo había hecho antes del divorcio. Mi mayor duelo post-divorcio, post-sentencia, fue con mis hijos. Porque tú estabas con tus hijos
todos los días. Claro, yo te supuso trabajaba dejar de verlos una semana sí, una semana no. Exacto, yo era autónoma en ese momento, bueno, y ahora lo soy, no, pero yo era autónoma, entonces eso me permitía flexibilizar mucho mis horarios, no tener un horario rígido en el que me podía ocupar de ellos, si estaban malos les iba a buscar al colegio, es decir, esa flexibilidad a la cual yo opté, porque podía haber optado por otro trabajo por cuenta ajena y sin problema, ¿no? Pero opté a ello porque me permitía compatibilizar todo, ¿no? La crianza con... aunque luego si eres autónomo obviamente tienes que trabajar 18 horas al día, ¿no? Y fines de semana, pero podía compatibilizarlo con la crianza. Para mí en el postdivorcio, después de la sentencia definitiva ya de divorcio, estaba muy cansada de todo el proceso porque realmente había sido un proceso largo y lo que quería era, o sea, el duelo mayor fue, o el trabajo mayor a nivel individual fue el desapego, ¿no? De mis hijos, y para mí fue un duelo eso, ¿no? No era un cambio totalmente de vida y de forma de tratar con ellos y de trabajar con ellos todo este tema. Ahora, la situación que hay ahora, a 5 años ya de divorcio, como divorciada, no tiene nada que ver con la anterior, porque lo que sí veo, y bueno, tampoco quiero anticiparme a otras preguntas que me puedas hacer, pero lo que sí veo es que a partir de ya del segundo año, sobre todo el segundo año, todo se va relativizando, se van enfriando determinadas emociones. Date cuenta que cuando uno está en un proceso de divorcio, lo más habitual es echarle todo lo negativo o la culpa a la otra parte, y realmente lo ves en el tiempo y no es así, o sea, simplemente bueno, pues que las parejas o las familias son ecosistemas al final, y a veces convergen y otras veces divergen, y cuando divergen y es algo que se pueda subsanar, se pueda solucionar, pues vuelven a converger, sobre todo en temas de pareja, pero si ya llega un momento en que divergen mucho, porque todos evolucionamos, no somos seres rígidos, no es todo, nuestra madurez, vamos madurando, vamos teniendo diferentes experiencias en la vida, y hay veces que la persona con la que estábamos en un principio no tiene nada que ver con nosotros. Si llega un momento en que eso es algo ya irreversible, porque son dos maneras de educar diferentes, de ver la vida diferentes, de entender todo de una forma totalmente opuesta o diferente, pues es que al final eso tiende a perecer. Y lo más honesto, mira, hay muchas, desde mi punto de vista, lo más honesto es tomar la decisión y que cada uno siga su camino, porque aquí estamos para ser felices. Si nuestros hijos ven un entorno familiar en el cual las personas, los padres que son ese apoyo, esa protección, no toman esa decisión por miedos o por comodidad, al final lo que tú estás dejando como legado a tus hijos es que eso es lo normal. Sí, las discusiones. Entonces, si tú no haces ese proceso de honestidad, que es duro, ya sabemos que es duro, a nadie le gusta cambiar de vida, empezar de cero, a nadie le gusta, pero llega un momento que tienes que hacerlo, porque si no, al final llegas a un grado de desconexión tan brutal de ti mismo, y que te va a traer unas consecuencias mucho peores. Entonces, el ser honesto con uno, el conocerse, el decir, bueno, pues esto es que no funciona porque no, lo hemos intentado de una manera, de otra, esto es así, llega un momento en que lo natural es que esa pareja diverja e intente ser feliz, cada uno por su cuenta. Sí, que puedas ofrecer la mejor versión de ti a tus hijos, ¿no? Porque totalmente. En un matrimonio que no funciona, no eres ni el padre ni la madre que quisieras ser. Exacto. Entonces, también por ellos muchas veces a lo mejor hay gente que no toma la decisión por el bien de los hijos,
pero claro, sus hijos nunca pueden disfrutar de lo que sería su madre o su padre en todo su ser, ¿no? Les estás poniendo un cuadro delante, de manera que ellos cuando tengan pareja y tengan hijos, van a considerar que eso es normal. Y si tú no eres feliz, lo que les estás poniendo delante como pantalla o como espejo es algo que va a ser negativo para ellos. Porque si lo ven como normal que una pareja esté conviviendo junta, porque hay muchos entornos familiares en donde la gente convive, se tiene cariño, bien ya, pero no hay amor. Pero no hay amor Ni exacto. Entonces, al final, lo que les estás diciendo a tus hijos es que eso es normal. Claro. Y la tendencia, o sea, lo lógico es que ellos vuelvan a replicarlo. Claro. Sí, a mí una de las cosas que me daba miedo era eso, que mi hija creciera en un entorno en el que para ella las discusiones de pareja a gritos fueran lo normal. Porque claro, yo decía, y ella va a crecer y va a tratar a su pareja a lo mejor como nos estamos tratando su madre y yo, entonces Exacto. Lo va a pasar mal, porque claro, y además es que al final con los años te vas dando cuenta de que esas respuestas automáticas que tienes, que no sabes de dónde han salido, son las que has mamado de pequeño, que nadie te ha tenido que convencer de ellas, sino que simplemente las has visto. Entonces claro, si un niño pequeño ve ese tipo de cosas sin darse cuenta, cuando alguien pulse el interruptor adecuado, va a ser cuando las va a soltar y va a decir, ¿y de esto de dónde sale? Si yo no quiero hacerlo. Totalmente. Luego hay otro tema también, por ejemplo, a medida que va pasando el tiempo, aquí no hay ni buenos ni malos, es decir, te das cuenta de que son diferentes formas de entender, de vivir, de ser, la de tu expareja y la tuya, diferentes formas. Entonces, es curioso cómo el respeto empieza ahí, es decir, con el divorcio empieza el respeto de entender, bueno, ya con el tiempo ves que esa persona pues no te iba a hacer feliz, ni tú a ella, bueno, mi pensamiento es que cada uno se hace feliz a sí mismo, pero te das cuenta como que era lo acertado, sí, con el tiempo, ¿no? Y se va dando cuenta de ello hasta la parte que lo tenía que aceptar, por así decirlo. ¿Tú has perdonado? ¿Has llegado a perdonar yo sí, a tus parejas? Yo sí. De hecho, es que el perdón, mira, el perdón es más poderoso que el rencor, que el odio, que todo eso. Si yo no perdono, no avanzo. Hay mucha gente que al no perdonar se queda ahí enquistada, se queda estancada y luego al final es que siempre el mismo ruido, ¿no? De porque me hizo, porque de tal, porque cual. Al final, si tú te quedas en lo que te hizo el otro, pero no indagas, no haces una introspección sobre lo que hiciste tú, no es que realmente ni él te hizo, ni tú le hiciste, o él te hizo y tú también le hiciste, y al final se trata de no polarizar tanto, de no ver que uno es bueno y que otro es malo, simplemente él lo entendía así porque él venía ya con unas carencias determinadas, con el divorcio hizo su aprendizaje. ¿Y tú crees que él también te perdonó? Sí, y yo tenía otras carencias determinadas y con el divorcio hice mi aprendizaje, por lo tanto, gracias por haber estado en mi camino desde una posición fea, sobre todo al final, y yo en el suyo, desde una posición fea, no bonita, vamos, pero bueno, gracias por haberme dado ese aprendizaje y yo por haberte dado ese aprendizaje a ti, y cada uno sigue su camino. Y respecto a los hijos, es que, mira, claro, cuando uno es divorciado, le llegan también cosas de divorciados y comentarios tal, y te das cuenta, dices, si es que los hijos no pueden estar en medio y que uno tire de los hijos y el otro tire de los hijos. Los hijos tienen que estar al margen de alguna manera. Es más, si tú eres divorciado con hijos o divorciada con hijos,
eso no te exime de ser padre. Es decir, tú te divorcias y rompes ese contrato con esa persona, pero sigues siendo padre o sigues siendo madre. Por lo tanto, el hijo no está metido en ese divorcio, el hijo está por encima o al margen, como quieras llamarlo, de ese divorcio. Lo que no, porque al final luego los más perjudicados son ellos. Bueno, hay muchas, en general no sucede así. no sucede así, o sea, hay muchos casos que no es así. A mí me parece ridículo, porque es decir, muchas parejas, exparejas que discuten por, no sé, es que yo no quiero llevarla hasta extraescolar y tú le llevas hasta extraescolar, es que yo no quiero esto, es que tal, es que no me gusta que vaya. Al final es una confrontación constante con lo que diga el otro, y el que al final la que al final se acaba perjudicando es el hijo, porque le dice, pero ¿por qué? Si la discusión es entre ellos, pues que cojan los sacos de boxeo o los guantes de boxeo y se peguen entre ellos, pero yo al final no me dejan vivir mi vida. ¿Qué ocurre con los hijos? En muchas ocasiones se callan cuando deberían tener un ambiente de cierta libertad, entre comillas, siempre con el respeto, pero se callan y no dicen cosas del padre por no hacer daño a la madre, y al revés, y no dicen cosas de la madre por no hacer daño al padre, o porque creen que eso les va a generar problemas, porque ellos están en el medio. Y eso, desde mi punto de vista, solo perjudica a los hijos. ¿Qué ocurre en otras ocasiones? Pues que los hijos, como ven que uno tira de mí y la otra tira de mí, y al final el que menos importa soy yo, o la que menos importa soy yo, en el caso del hijo, en cuanto tienen cierta edad, ya mayoría de edad, les dicen papá, mamá, o papá, papá, mamá, mamá, depende del tipo de pareja en el que estemos, ahí os quedáis. Yo me voy, normal, porque es que los hijos no tienen por qué estar en el meollo de la confrontación de la pareja, al final acaban destrozados. Luego, claro, entramos en dinámicas de hay que llevarla al psicólogo, hay que tal, o sea, no se sabe a largo plazo hasta cómo puede afectar eso cuando lo natural y lo orgánico es que a medida que va pasando el tiempo se vaya relativizando todo y flexibilizando. Y pensando que independientemente de que tú estés divorciado de tu pareja y la pareja de ti, tu pareja es padre o es madre y no va a hacer daño a tus hijos haciendo algo para ti. O sea, es decir, todo ese tipo de artefactos tan retorcidos ya llega un momento en que no tienen ningún sentido. Entonces, aprendes a flexibilizar porque dices, mira, es que pues claro, si su padre piensa que le puede venir, salvo que sea algo que no tenga mucho sentido común, o que pueda afectar, o que sea patria potestad, o que pueda afectar a la salud, o que pueda afectar a la educación, lo normal, que es la mayoría de los casos, es que se tomen decisiones, se puedan tomar decisiones a nivel individual que sean beneficiosas para los hijos, aunque obviamente las consultes con la otra parte. Pero que es verdad que a medida que pasa el tiempo la comunicación se hace más fluida, sí. Y hay muchas cosas que son nimiedades que tampoco se discuten. O sea, se puede llegar a un malentendido, tener un desacuerdo, pero al final se ve claramente y se actúa claramente para y por los hijos. Claro. Sí, yo de lo que decías antes como de ir perdonando a la otra persona y de ir olvidándote del rencor, ¿no? Sí. Y de dejar. Y yo lo veo muy importante y lo veo así, ¿no? Es verdad que yo en mi caso, durante los primeros muchos meses, pues todavía había esa dinámica de la tensión, ¿sabes? De ostras, veo que me ha mandado un WhatsApp o veo que me llama y ya me pongo en guardia. Claro. ¿Sabes? Y luego con lo que sea, a lo mejor respondo en la línea que llevaba respondiendo en los años anteriores, porque, pues no lo sé, tienes ahí ese... Aunque no le quieras mal, ¿sabes? Y ni quieres proteger a tu hija y tal, pero yo creo que no puedes evitar al principio esa tensión, ¿no? Sí. Pero sí es verdad, estoy de acuerdo contigo, por lo menos en mi caso, que tú te separas y ya ganas.
O sea, yo no tengo la necesidad, después de ganar, de vapulear al contrario y de humillarle. Entonces, yo ya me he separado, he ganado, he ganado mi autonomía, vuelvo a ser yo, sé que voy a hacer ciertas cosas como yo quiero hacerlas, que antes no se me permitía o se me permitía después de unas discusiones tremendas. O sea, vuelvo como a recuperar mi vida, ¿no? O la vida como yo la quería hacer. Bueno, pues no tengo necesidad de hacerte daño, si soy feliz, ¿sabes? Sí, o sea, sí. Yo ahora soy feliz. ¿Para qué voy a ganar atacándote a ti como expareja mía? Pues en mi caso, al contrario, intentaba yo mismo, dentro de que era inevitable esa tensión que se producía en los encontronazos, que ahora pues con el tiempo pues no se produce, ¿no? Pero antes cualquier cosa era la sensación de ya está otra vez con la misma cantinela de siempre. Sí. Pero bueno, ahora mismo, aunque sea la misma cantinela, como ya no es todos los días, sino que aparece una vez cada 6 meses o lo que sea, claro, pues ya como que no te genera tanta tensión, y lo que tú dices, de alguna manera lo puedes comprender. Y dices, bueno, yo soy yo, por suerte llevo unos años pudiendo ser yo, porque dentro de un matrimonio que no funciona no lo puedes ser, y tendré que dejar que esta persona sea como sea, y tendré que confiar en que mis hijos pues saquen lo mejor de mí y saquen lo mejor de ella, que seguro que es mejor que lo que teníamos cuando estábamos todos juntos, porque era lo peor de mí y lo peor de ella, ¿sabes? Claro, efectivamente, yo estoy totalmente alineada de acuerdo con esa postura, porque al final luego, a la larga, a los niños les enriquece todo esto, a los hijos, es decir, porque ven dos planteamientos en muchos casos muy opuestos, ¿no? Sí. De formas de educar, de formas de ver la vida, de actuar y de tal. Pero eso, por un lado, les enriquece en el sentido de, bueno, la vida es coral, no es solamente en una dirección, sino que puede haber más, hay más diversidad, hay más opciones. Eso por un lado. Por otro lado, la adaptabilidad, sobre todo en el caso de custodias partidas. Sí. En mi caso, mis hijos tienen una capacidad increíble de adaptarse y amoldarse de una manera mucho más rápida a otro entorno. Entonces entiendo, cuando viajen, pues es que no tienen problema en moverse, en hacer, en deshacer, en cambiarse a otro lugar, porque ya lo hacen de una manera habitual, ¿no? Y luego, además de todo eso, ser ellos, es decir, su centro están ellos. Ellos son los protagonistas de su vida, y luego tienen dos maneras de vivir y de ver y de entender todo, la educación, la forma de vestir, todo, ¿no? Sí. Y luego de alguna manera les quitamos el tabú de cara al futuro del fracaso. Exacto. De una relación. O sea, exacto. Ellos ya, si tienen una relación que no funciona, no tendrán ese tabú familiar de que han fracasado, que yo creo que a lo mejor algunos de los divorciados, nosotros mismos, pues tardamos en tomar esa decisión por miedo a ese fracaso, ¿no? A esa etiqueta. En muchos casos se dará, ¿no? Sí, son creencias. Al final, claro, es bueno, eso que está instaurado ya en generaciones anteriores, ¿no? Es que qué poco aguantáis los de ahora, ¿no? Es que ¿por qué tenemos que aguantar? Es decir, si una relación no funciona, a nadie le gusta divorciarse ni va cambiando de una relación a otra. Porque sí, es decir, si es una persona centrada, es una persona, bueno, pues que tiene una estructura más o menos suya, clara, uno no se va divorciando porque le gusta, entonces es un poco esa creencia antigua de hay que aguantar aquí carros y carretas, al final. No, además si tú lo puedes medir, si a los 6 meses del divorcio estabas mejor que en el divorcio, a los 6 años también estás mejor, era una buena decisión. Está claro. Luego hay otro tema también muy interesante a abordar, y es el de cuando, vamos a ver, el no cuestionar las decisiones o la forma de actuar
del otro cuando ya estás divorciado. Eso es un tema muy interesante porque es difícil, pero el aprendizaje ahí está en el adulto divorciado pasa a un segundo plano y la decisión la toma el hijo o la hija. Por ejemplo, en un ejemplo, ¿no? Pues no sé. Por ejemplo, tu hijo o tu hija tiene un examen y puede llegar un momento en el que tú ya estés de acuerdo, muy de acuerdo con tu expareja y los dos estéis a una, como una piña, que esa es la situación ideal, que es la que yo tengo ahora mismo, a una piña con los hijos, con respecto a los hijos. Nosotros, por ejemplo, estamos a una, los dos a una con los hijos. Si mi hija tiene examen, su padre es el primero que lo sabe, yo lo sé, en el caso de que esté en su casa, y entonces directamente los dos actuamos de la misma manera para estar de acuerdo y que vea un único planteamiento, mi hija. Esa es la situación ideal a la que mucha gente no llega y a nosotros nos ponen como ejemplo en muchos sitios. Sí, yo ¿vale? creo que no llego siempre a eso. Vale, pero hay un punto, eso es un proceso. Entonces, hay unos pasos previos en los cuales tú en automático como divorciado reaccionas diciéndole a la expareja cómo lo tiene que hacer. Por ejemplo, tu hija tiene un examen, entonces tú coges el teléfono, la niña no quiere estudiar y le dices a tu expareja, oye, tiene que hacer esto, esto y esto. Y entonces tu expareja no está de acuerdo y dice, no, pues tiene que hacer esto, esto y esto y otro. O tenemos una comida familiar y no puede estudiar. ¿Vale? Tema, situación típica, ¿a que sí? Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que como ya tienes confrontación con ella o con él sobre este tema, vas a decírselo a tu hija. Y le dices, pues cuando llegues a casa de tu madre te pones a hacer esto, esto y esto y esto. Y entonces, tu expareja le dice, mira, pues cuando llegues a casa de tu padre te pones a hacer esto, no, esto y porque tengo esto. otros planes. Entonces, no, que al final recurres a decírselo a la hija. ¿Cuál es el planteamiento ideal ahí, el proceso al que hay que llegar? Pues que tú seas capaz con el tiempo de hacer la reflexión antes de entrar en automático, de decir para ti mismo, yo no tengo por qué cuestionar la manera de proceder y de hacer de la otra persona, de mi pareja. Hay que respetar el tiempo que está con la otra persona. Y cómo gestione ese tiempo. Y claro, al revés, es decir, que sea tu expareja la que diga, yo no tengo por qué cuestionar la manera de hacer o de trabajar, de esta parte del examen o la preparación del examen en lo que él determine en su casa. Y ella no tiene por qué, o ella, la otra parte no tiene por qué cuestionar cómo actúas tú o tus responsabilidades como padre. Nadie tiene que cuestionar las responsabilidades como padre del otro ni como madre. Ese punto, llegar a ese punto es difícil, pero no es imposible, porque además lo ideal es que sea el hijo o la hija, a medida que vaya madurando, quien tome sus propias decisiones. Sí. Eso es una obra de arte. Sí, es verdad. Yo me acuerdo al principio hasta le llevaba la comida. Toma la niña y la cena, porque yo me considero que cocino mejor que tú y más saludable, entonces mi hija en tu casa va a cenar lo que yo diga. Exacto, porque tú le pones hamburguesas y claro, yo le pongo comida más saludable. Y con el tiempo dices, bueno, pues oye, exacto, tendrá que ser lo que tenga que ser. Me gustaría que fuera de otra manera, pero bueno, la vida... A ver, eso es el tema del posdivorcio con hijos, también es un trabajo individual que hace uno con el ego. Y es súper bonito porque al final te ayuda en muchas cosas, a relativizar más, a darte cuenta de que bueno, hay cosas en las que tú no eres un iluminado y la otra persona lo hace fatal, ¿no? Es decir, cada uno hace las cosas como puede y eso sí, siempre que haya amor por los hijos y estamos hablando de una situación que es la habitual generalmente. Si hay algún tipo de maltrato, pues obviamente no.
Estamos hablando de una situación que es normal, la que tiene la mayor parte de los divorciados. Claro. Otra cosa es que hablemos de algo que se sale de los estándares y que no es inadmisible, claro. Sí, yo creo que hay una frase que yo intento tenerla siempre en mente, y es tu forma de hacer las cosas no es la única forma de hacer las cosas. Entonces lo tienes que tener muy claro para no enfadarte con otra persona que lo quiera hacer de otra manera, ni para tener miedo de que otra persona, tu expareja, pues lo vaya a hacer de otra manera y eso vaya a ser un caos. Pues no. Lo que pasa es que muchas veces nos creemos que solamente hay una manera y es la nuestra. Exacto, es el ego. Yo lo he pasado, he pasado por ello, y para mí ha sido un trabajo, pues eso. Pero ni siquiera es porque tú te sientas superior a la otra persona, sino porque yo creo que nuestra cabeza muchas veces no está preparada para asumir que hay distintas rutas de llegar al mismo sitio, ¿no? Entonces es la que hemos aprendido y pensamos que eso es, no porque queramos quedar por encima de la otra persona o porque no confiemos en ella, sino porque, no sé, nos resulta un poco disonante, ¿no? Un poco extraño, y nos cuesta, tenemos que hacer como un ejercicio de tranquilizar ahí a nuestro cerebro reptil, de decir tranquilo, que no va a pasar nada, confía. Sí, a ver, no es el hecho de pensar que la otra persona lo va a hacer mal, sino el hecho de pensar que yo lo voy a hacer bien. Y ahí está el trabajo, sí, mucho mejor. El pensar, claro, no, el pensar, mucho mejor, o no mejor, porque mejor es compararlo con, sino que lo que hago yo es lo correcto. Eso no es así, eso no es así. Claro. No tiene por qué ser así, a veces es así, a veces no es así, igual que en el otro lado, es así o no es así. O sea, al final, pienso que en todos los procesos de divorcio, sobre todo en el post, cuando te das cuenta de cuando el trabajo está bien hecho, en todos los sentidos, no solo para la pareja, sino también para la familia, cuando lo ves en tus hijos. Sí. Con el tiempo lo ves en tus hijos.